Buenas noches, bienvenidos. El proceso para hacer justicia en el caso de Fernando Villavicencio, un crimen transnacional, como cada vez se prueba más, está acercándose a su fase final. Y justamente porque cada vez parece más claro quiénes fueron los autores intelectuales, se lo busca enlodar, desvirtuar, entorpecer. Consciente de esto, cuando estuvo el ministro John Reinberg hace un mes aproximadamente en Del Día a la Noche, le formulé esta pregunta. El giro que ha dado la indagación previa en la investigación del magnicidio de Fernando Villavicencio, según como lo maneje la fiscal y la jueza, ampliando o no la instrucción fiscal 30 días más, puede dar cabida a nuevos testimonios o involucrados, pero sobre todo dar espacio a que en la distorsión mediática las versiones disparatadas ganen espacio, como está ocurriendo hasta ahora, valga la redundancia, y sin embargo evitar que se deje en la impunidad a otros actores fundamentales que le apuestan a eso. ¿Cómo va a hacer usted para ubicar a los elementos que él llegue a señalar que todavía quedan de esa estructura que no actuó con suficiencia o que actuó peor, con complicidad y negligencia en el asesinato de Fernando Villavicencio? Carlos, primero lo que hemos demostrado desde el día número 1, que caiga quien tenga que caer. Y eso hemos sido muy claros. Fui el primero que dije que teníamos que limpiar nuestras fuerzas, nosotros, la justicia, porque no dejemos solamente el lado de la policía. En esos 10 años nefastos, ¿qué hicieron con la justicia? Ajá. Colocaron, pusieron, hicieron todo lo que les dio la gana y seguimos pagando las consecuencias. Ya vamos a ir a eso. Siguen estando allí la mayoría. Pero acá nosotros estamos depurando las fuerzas. ¿Por eso fue que no ascendieron a 5 generales que cumplían los requisitos? No es por esa razón. ¿Por qué entonces? Porque no gozaban de la confianza del presidente. Son otras razones que se toman en cuenta, Carlos, y es potestad del señor presidente de la República determinar quiénes ascienden y quiénes no ascienden. Vera a su manera. Llega gracias al auspicio de... Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. Aprovecha la tasa preferencial del BIES al 2,99%. Con Mundo Ambienza, tu casa puede ser una realidad desde solo $5 diarios. Vive en una ubicación privilegiada, cerca de todo. Visítanos en www.ambienza.com. Ya no tienes que multiplicarte para hacer todas tus transacciones. Tenemos más de 5,000 puntos a nivel nacional y soluciones digitales siempre disponibles para ti. Banco Bolivariano, eres lo que nos mueve. Algunas precisiones. Dije hace un mes, fue hace 3. Tiempo vuela, fue exactamente el 1 de diciembre, hace 3 meses. Y los 3 nuevos vinculados a los que me refería por entonces, porque esto ha evolucionado muy rápido, no siempre muy recto en los últimos tiempos, fueron alias Pipo, Lobo Menor y Gordo Luis, 3 cabecillas de los lobos. De ahí la importancia de aquello. Ahora, acerquémonos a la fase en que estamos ahora. Lo que pasó especialmente en la última semana. Patricio Díaz de Coavisa lo recogió así en este reportaje, el 25 de febrero, que empieza recordando que el Wilmer Chavarría, como se llama, alias Pipo, se le ocurrió ahora cambiar de versión. Después de acusar a Correa, que dice que lo hizo porque lo presionaron, ahora acusa a Noboa. Wilmer Chavarría, alias Pipo, detenido en España, rindió declaraciones ante la Fiscalía de ese país en el proceso que busca su extradición a Ecuador. El líder de los Lobos aseguró no ser el autor del asesinato del candidato a la presidencia Fernando Villavicencio en 2023.
La comparecencia fue solicitada por la Fiscalía ecuatoriana. El ministro del Interior, John Reinberg, sin mencionarlo, se pronunció sobre lo dicho por Chavarría en torno a vincular en el crimen al presidente Daniel Noboa por el supuesto comentario de una persona cercana al secretario de Estado. Reinberg dijo: absurdo, tienen pánico a la extradición y a la cárcel del encuentro, y que ahora sí paguen por sus crímenes. Son capaces de inventarse los disparates más sórdidos con tal de evadir su responsabilidad. Pero les digo, cero impunidad, nadie está por encima del Estado ni de la ley. De esta no lo salva nadie. También se pronunció Tamia Villavicencio, hija del ex legislador y candidato presidencial. Los mafiosos acorralados solo saben darse tiros en los pies, ni se ponen de acuerdo. La primera narrativa que quisieron imponer comprando testigos es que había sido Lazo. Ahora Noboa. Por suerte mi padre lo dejó diciendo bien clarito. Por eso que sepan los correístas, ¿sí? Y el país, lo que me pase personalmente, a mis compañeros de trabajo, a mi familia, es culpa de ustedes. La Fiscalía vinculó a alias Pipo y otros cabecillas de los Lobos en el magnicidio de Fernando Villavicencio, además de a Javier Jordán, José Serrano, Ronnie Aliaga y Daniel Salcedo. Lo lapidario de esa sentencia de Fernando Villavicencio no es que él sabía por qué lo decía, solamente, no es que era una ocurrencia, sino que las revelaciones que alcanzó a hacer mientras estuvo vivo van apuntando justamente hacia allá, hacia que ese circulito fue el que planeó, encargó y asignó lo que le ocurrió. Los eslabones y los actores son los que todavía faltan por precisar. ¿Qué queda entonces en el poco tiempo que resta de la investigación? ¿Y por qué está ocurriendo lo que acabamos de reseñar? ¿Qué consecuencias tiene para ella, para su hermana? ¿Por qué siguen siendo victimizadas, siendo ya víctimas? ¿Por qué a cierta gente, para no hablar de Correa, porque que Correa las enlodo significa para ellas una premiación, es capaz de pensar que están pautadas o que han sido pagadas? ¿Les parece acaso que la conciencia, la cara, la expresión, el rostro, los ojos, la lucha de estas chicas, la veneración por su padre, con el cual Amanda tenía muchas discrepancias, da para eso? No crean que todos son miserables, como ciertos acusadores. Yo solamente te pediría eso, controlar las pasiones. Pero lo demás, tú nunca te fuiste porque tu puesto como entrevistador, el mejor entrevistador de la televisión, quedó vacío y finalmente has regresado a tu cauce porque el brillo vuelve a su cauce. Este es Vera, a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera, a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Amanda Villavicencio es periodista, comunicadora social, estratega en comunicación, 36 años, nacida el 28 de enero del 90. En Quito es directora y periodista de La Fuente, periodismo de investigación. Tiene la codirección del medio La Fuente también, en esta nueva etapa, junto a su hermana Tamia. Conductora del podcast Habla Serio, ¿lo sigues haciendo? Sí, sí. Es más, ya mismo saco un nuevo episodio. Qué bien. Periodista de investigación y acusada particular en el caso del magnicidio de su padre. Bienvenida. Permítame primero, y usted me corrige si la secuencia no la tengo muy clara, para que la gente se ubique en donde yo mismo me pierdo, porque nadie ha seguido este caso tan cerca, tan bien como ella, salvo Patricio Rosero, que debe haberse actualizado en la materia. Como yo trato casos distintos, temas distintos todos los días, me cuesta reconectarme y actualizarme.
Bueno, ¿cómo llega esto a su estado judicial? Los autores materiales están ya en fase de sentencia. Han sido condenados a más de 30 años, pero han apelado. Edwin Angulo, Invisible; Laura Castillo, Flaca, como coautora, 34 años y 8 meses. Eric Ramírez, Alexandra Chimbo y el colombiano Víctor Alfonso Flores, como cómplices, 12 años. La autoría intelectual en esta fase de instrucción tiene nuevos vinculados, que son José Serrano Salgado, Javier Jordán, Ronnie Aliaga y Daniel Salcedo, como presuntos autores mediatos, según la tesis fiscal. Y los 3 nuevos que se han integrado a esta acusación, o como acusados, mejor dicho, son los que mencioné hace pocos instantes. ¿No demuestra esto que hay un avance del Estado, aunque lento, todavía impreciso, para llegar finalmente a la verdad? Pipo detenido, Pipo solicitado en extradición, por ejemplo. Bueno, Carlos, creo que lo primero es precisar que el Estado somos todos, ¿no? Cuando hablamos de la labor que tiene la Fiscalía dentro de la investigación, creo que se ha hecho un caso sólido. Creo que son más de 2 años de investigación en los que se ha visto cómo desde los chats del caso Metástasis hasta lo que tenemos ahora hay un hilo conductor, se entiende y tiene coherencia, ¿no? Tú que eres periodista vas a saber que cuando un caso tiene sentido, ¿no? Lo vas viendo desde cómo se va armando desde el principio. Ahora, el trabajo que se ha hecho en este tiempo, por ejemplo, el tema de la captura de Pipo y que se ha solicitado la extradición, son puntos a favor del ministro Reinberg, que creo que es el único ministro que trabaja. Pero creo que aún falta. Y como lo he dicho siempre, nunca le estoy pidiendo al gobierno que meta las manos en la justicia, pero sí que existan desde donde le corresponde las exigencias, tanto a las instituciones locales como a la asistencia internacional, para que quienes son juzgados vengan a dar la cara. ¿Por qué demora tanto la extradición? No lo sé. ¿Cómo saber si la Fiscalía hizo las preguntas adecuadas en ese interrogatorio que le hicieron en España? Lo que sabemos es que Pipo no contestó las preguntas de Fiscalía. Eso es lo que sabemos. ¿Tú tienes acceso a eso como parte del proceso? Mira, nosotros pedimos las preguntas, pero lo que se nos informó es que él dio sus declaraciones en el mismo modus operandi de Jordán, por ejemplo. Dice lo que quiere, lanza su lodo con ventilador y cuando se le dice, ok, entonces vamos a hacerle preguntas al respecto, se acoge al silencio, ¿sí? ¿No presenta sustentos? No hay sustentos. ¿No cita chats? No hay sustentos de nada. ¿No menciona documentos? Simplemente es la palabra. ¿No hace referencias que puedan ser verificables? Ese es justamente el problema, ¿no? Y como lo conversábamos al inicio, yo creo que este es un momento crítico para el periodismo, ¿sí? Estamos hablando de Agencia F, que es la primera en replicar este mensaje. Una agencia que tiene gran repercusión internacional, que no es cualquier pelo de cochino un titular de Agencia F, ¿no? Sí. 2 imágenes que dicen mucho, la imagen de Daniel Noboa junto a la imagen de mi padre con un titular que está culpando al presidente de este país de asesinato. Veámoslo justamente, lo tenemos en pantalla y dice lo siguiente. El capo ecuatoriano de la droga, Wilmer Chavarría, Pipo, máximo líder de los Lobos, niega ser el autor del asesinato en 2023 del candidato presidencial Fernando Villavicencio y acusa al presidente de Ecuador, Daniel Noboa, de ordenarlo. ¿Qué es lo que te choca en la presentación gráfica de esa imagen primero y luego hablamos de ese texto? Bueno, creo que todo comunica, ¿no? Y quienes hacemos periodismo serio entendemos lo que estamos diciendo al poner una imagen al lado de otra. Ahí no está la imagen de Pipo, que es la persona que estaría hablando, que estaría diciendo algo. Ahí está la imagen de un candidato presidencial asesinado y está la imagen del presidente de la República. ¿Tú reclamaste a Agencia F por eso? Sí. Mira, lo primero que hicimos fue amablemente solicitar una réplica. No, tú hiciste comentarios públicos en que lamentabas que publicaran esto sin la debida contrastación. ¿Con quién tenían que contrastar? O sea, yo digo que si le vas a acusar de asesinato al presidente de cualquier país... A un presidente de la República, no tiene que ser este, exactamente. Exacto. Haces una llamadita, así, aló, a la secretaria, aunque sea, no sé, a cualquier persona que pueda contrastar tu información. Y eso se lo digo a todos los colegas periodistas. No podemos jugarnos
el ensuciar un caso tan importante como el caso Magnicidio FB, que está desnudando la estructura narcopolítica transnacional que opera en el Ecuador, que sigue operando en el Ecuador, y con un discurso tan extraño que lo que hace es lavarle la cara a un partido político que durante años le entregó al país en manos llenas al crimen organizado. ¿Qué te respondieron de ese reclamo tuyo de falta de prolijidad o de contrastación, para ser específico, que fue lo que tú reclamaste? En orden, te voy a decir que lo primero que hicimos no fue reclamar, lo primero que hicimos fue pedir una réplica. Cuando nos hicieron la entrevista de réplica, nos tomamos el tiempo de explicar lo que pensábamos. ¿Quién les hizo la entrevista? Una periodista, Cristina creo que se llamaba, no recuerdo. ¿Teléfono, Zoom? Por Zoom. Una entrevista. ¿Desde España o aquí? No sé en dónde estaba ella, por su acento no era ecuatoriana, no sé quién era, no era española, más ¿Tampoco? bien latinoamericana, de algún lado, no pregunté. Nos hace una entrevista larga en la cual muchas veces insistimos en la necesidad. ¿Larga es cuánto? Más de media hora. ¿Te produjeron la réplica? Para nada. Entonces, nos hicieron un video, a las dos hermanas estábamos mi hermana y yo. No usaron el video, ninguna parte, usaron una parte pequeña de lo que dijimos, la pusieron dentro de la misma nota, no cambiaron las imágenes que solicitamos. ¿Por qué cuestionaban ustedes esa versión de Pipo, aparte de la cuestión de procedimiento deontológico o ético periodístico? ¿Qué más era lo cuestionable si normalmente un tipo como él tiene recursos de información para conseguir o una pena más laxa o que no lo extraditen al Ecuador, que es lo que él no quiere? Entonces, lo lógico es que si tenías información, él la revele para que digan, oh, si el presidente del Ecuador tiene que ver con esto, al Ecuador no lo manden porque le van a dar de baja. Bueno, yo creo que ahí hay una serie de comportamientos que denotan el patrón con el que ya hemos visto que todos los acusados dentro del caso quieren lavarse las manos. ¿Qué es cuál? Mira, no sé si te acuerdas que hace un mes teníamos a un testigo pagado por Javier Jordán. Marcelo Lazo. Marcelo Lazo, diciendo primero que es sobrino de Guillermo Lazo, primero. Segundo, diciendo que Guillermo Lazo y Danilo Carrera habían asesinado a mi padre. En menos de 2 semanas, tenías el discurso de que era Diana Salazar con Daniel Noboa. ¿Y qué es lo que pasa? Todos los ideales se suben a esas narrativas. Eso, que todos caemos en esa dinámica sin saber quién es, por qué lo dijo. No, pero no solo eso. Este individuo, ¿saben qué? Espérate un ratito. Pongamos lo de Marcelo Lazo antes del reportaje de Jacqueline Rodas, que tiene que ver con eso, lo que tenía para el primer video del segundo bloque, para que la gente recuerde de qué está hablando Amanda. So when I was over there, I get to hear that Lobos were the ones that took the contract, el contrato. That's how they told they took the money for Kill Villavicencio, and that money came from Danilo Carrera and Guillermo Lazo, because Villavicencio and Anderson Boscan, that is another reporter that got in trouble with Villavicencio, I don't know, personal issues of them. We're gonna make public documents of a case called El Gran Padrino, the Big Father, that were involving Danilo Carrera and Guillermo Lazo. So, going back to my earlier question, though, who do you think was the mastermind behind, as opposed to just naming an organization? Do we know, from an individual name standpoint, who was behind the Villavicencio murder? The money was paid by Guillermo Lazo and Danilo Carrera, and the 3 guys were sent by Pipo Chavarria, that is headmaster of Lobos. Para quienes nos siguen por radio, lo que dice principalmente es que el dinero para el asesinato de Fernando Villavicencio fue pagado por Guillermo Lazo y Danilo Carrera, y a través de Pipo de los Lobos tramitaron el asunto, ¿ya? Eso tampoco lo querían ustedes. Mira, esta declaración que él hace, la hace ante un abogado que no tiene ninguna validez. Y dice que antes le habían pagado por hacer otra. Pero lo interesante es que el tipo cambió la versión que dio antes. Él ya hizo una declaración jurada aquí en Ecuador, ¿sí? Esa es la declaración que tiene. ¿Acusando a quién? A los Lobos.
diciendo que la narrativa que sigue el caso está en lo correcto. Sin señalar a esas otras dos personalidades. En poco tiempo él cambia su mensaje. Y luego también en testimonios hemos escuchado con estos oídos que además él mismo luego intentaba convencer a otros testigos de también caer en esto, porque Javier Jordán les iba a dar una buena plata y que con eso pueden acomodar a sus familias. Exactamente. ¿Sí? Entonces ya sabemos que además como estas personas tienen tantos recursos económicos ilícitos, que además provienen, por ejemplo, de la corrupción hospitalaria que mató a tanta gente en la época del COVID, por ejemplo. Con esa plata se financió el crimen de Villavicencio. Con esa plata se compran testigos. Con esa plata es que están armando todos estos falsos positivos. ¿Para qué? Obviamente esto no tiene una validez jurídica. Es para confundir. Bueno, fuera que para solo desviar del propósito. Es para plantar la duda. De paso, Guillermo Lazo hizo una aclaración, una sola, y no se necesitaba más, muy oportuna, respecto a lo que dijo este individuo y a la ninguna posibilidad siquiera de que él haya estado atrás de eso. Y entiendo que una cosa similar, Danilo Carrera. Igualmente disparatada es de Daniel Noboa, entre otras cosas porque lo acusan de haberlo mandado a matar a Fernando Villavicencio para que no le haga calor en su carrera electoral. En ese momento, Daniel Noboa no era riesgo para nadie, tenía 3.2%, Fernando Villavicencio andaba por 17, 36 más o menos tenía la señora González, y había algún otro candidato que tenía 12, que no me acuerdo quién era. Entonces, tiene que él haber sido vidente para saber que el asesinato del otro lo iba a catapultar a él de repente de 3 a 17 y luego de 17 hasta ganar. El asesinato sí tuvo incidencia en su triunfo, que es otra cosa, por el vacío que produjo en el debate, que se creaba, la expectativa mayor era cómo va a actuar Villavicencio, y por la sorpresa que fue Noboa, que ante ese gran vacío fue también una gran revelación. Y no solo eso. Es otra cosa. Y no solo eso, el voto villavicencista nunca se iba a entregar al correísmo, bajo ningún concepto. Así es. Entonces, la única era un opción voto que quedó... anticorreísta que se fue por Noboa. Que además vale la pena decir que se ha visto decepcionado acto tras acto. Hay cosas que realmente como villavicencistas no podemos dejar pasar. Por ejemplo, que haya tanto correísta dentro del gobierno de Daniel Noboa. Y obviamente ese es otro asunto, porque algo que he escuchado tristemente es mucha gente que, por ejemplo, dice que nosotros estamos defendiendo a Daniel Noboa. Ajá. Y no es algo más alejado de la realidad. Ajá. Y yo te decía, puedes revisar mis redes sociales. Muy críticos. Nuestros últimos reportajes durísimos contra el gobierno. Lo único que han hecho es recordarle. Así es. Que gran parte del voto que tuvo fue del voto anticorreísta de su padre, primero. Así es. Y segundo, una carta pública que trascendió. Y ¿sabes qué? No solo eso. Pienso que es importante que el Ecuador sepa que lo que queremos es que el correísmo no regrese. Y que Daniel Noboa ha tenido la oportunidad histórica de poner sobre la mesa las cosas. Y no ha tomado esas oportunidades. Y eso es lo que me molesta profundamente. Bueno, de eso también vamos a hablar. Ese sigue siendo, sin duda, el gran reto. Por eso también es que quieren mancillar y desviar este caso. Porque para que regrese, entre comillas, cosa que dijo Fernando Villavicencio que nunca pasará, tienen que atribuirle la culpa a quien no la tiene. Permítanme recordarles que nos pueden seguir por Facebook y YouTube de Carlos Vera. Estamos también en Extreme, que es Canal 15 de Vito TV o 709. Si prefieren alta definición, DirecTV, Canal 194, Manavisión. Debo decirlo con pena y con vergüenza, un desastre de sonido. Un desastre. Yo ayer pasé Veraz también allí. Tengo que subir mi televisor hasta 80, 90. Por favor, revisen allá qué pasa. Porque una vez que protestamos, al día siguiente mejoró. Ya en 60 se podía oír el programa. Y si no, voy a tener que dejar esa red. Lo siento porque es mi tierra, porque ahí me formé del 88 al 90 y muchas cosas más. Ya estuvo bueno. ¿Ok? Cerca de 25,000 hogares se conectan todas las noches por estas vías. 10,000 más, el domingo es menos, 8,000. En radio, Centro 101.3 de FM. En Puerto Viejo, Maramanaví es Candela con K, 89.3 de FM. En Riobamba, igual frecuencia, de La Bonita del centro del país para Chimborazo, Cotopaxi y Tungurahua. Y en Quito, 101.7 FM. Radio Sucesos, líder en información de la capital de la República. Cuando volvamos, veremos la manera en que Jacqueline Rodas retomó esta referencia que acabamos de hacer a Marcelo Lazo por entonces, pero antes, ¿por qué no es creíble lo de Pipo para Amanda Villavicencio? ¿Y cómo terminó
este reclamo que hicieron a Agencia EFE. La mayoría democrática y decente del Ecuador ya comprendió que precisar los verdaderos autores intelectuales en el magnicidio de Fernando Villavicencio nunca compensará lo perdido por su familia, pero sí evitará que en este país se vuelva a asesinar con impunidad a quienes luchan por cambiarlo. ¿Cómo medimos el progreso de un país? Podemos empezar midiendo los kilómetros que juntos hemos recorrido, en los que hemos construido grandes logros que hoy nos acompañan, o por la calidad del camino que ha distribuido la energía que hoy nos conecta, iluminando los caminos del desarrollo, dando calidad y seguridad a la energía que nos han llevado a obtener las certificaciones más exigentes. Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. Ponte pilas con tu casa propia. Aprovecha la tasa preferencial del BIES al 2,99%. Con Mundo Ambienza, tu casa puede ser una realidad desde solo $5 diarios. Vive en una ubicación privilegiada, cerca de todo. Visítanos en www.ambienza.com. Dile que llore todo lo que tenga que llorar. No le pides que sea fuerte, es normal tener miedo. Que viva su vida normal, que no piense en esa enfermedad. Dile que es bonita en todos los aspectos de su vida. Siempre vas a estar con una persona quien te apoye. Dile que no se rinda, que en esta vida todo se puede. No hay nada mejor que saber que no estamos solos. Creo que las mejores palabras que le pueden decir a alguien es: estoy aquí para escucharte, para que te quejes cuando algo no te gusta, incluso cuando te sientes bien. Dile, te esperamos en casa. Si hemos pasado peores cosas, pues este tratamiento también lo tienes que terminar. Dile que la vida no se acaba aquí, vamos a seguir guerreando. Vera a su manera, crítico e independiente. Hemos consumido casi medio programa y no hemos topado sino 2 temas. Vamos a acelerar. Estos 800,000 que ven aquí es el premio de Gran Loto para el 14 de marzo. Una sola vez, esa cantidad de dinero en juego, como solo boleto. OnePlus pone el reprise, el canal 14 al día siguiente, 6 de la mañana, el mismo número en todas las cableras que lo reproducen, Extreme, CNT, Claro TV, NetLife, en Zapping somos canal 121, el canal digital de YouTube Ecuador en Vivo TV, lo sube apenas concluimos. El otro reprise lo hace también al día siguiente, Alborada, 90.3 FM, en Imbabura y Carchi, pero 6:30 de la mañana. Y tenemos ya un mes en Ecotel TV, medios convencionales y plataformas de Loja y de todo el planeta, porque ahora cualquier medio es mundial. ¿Cómo terminó lo de Agencia EFE? Mal. Porque dimos esta entrevista que te digo, ellos no publicaron lo que nosotras estábamos diciendo, una partecita la incluyeron dentro de la nota, pero lo que realmente nos molestaba es que se le falla el ejercicio periodístico. Creo yo que es una falla conceptual de este tiempo, que la gente se queda aferrada al error en lugar de mejorar. Ajá. O sea, es absurdo. Si yo te estoy diciendo, pana, fallaste en esto, dime gracias y mejora y deja de llorar. Cualquiera, además. Por supuesto. Y era una fuente cuestionable que no presentó soportes de sus afirmaciones. ¿Sabes qué es lo más grave?
esa posición que tuvo Agencia F nos pone a nosotras en peligro. Porque ¿qué es lo que sucede? Que todos los mafiosos se toman de esas declaraciones para intentar lavarse la cara, acosarnos, perseguirnos, revelar información personal. ¿Sigue sucediendo? Sigue sucediendo, pese a que tenemos medidas de protección. Siguen revelando información Siguen revelando, personal poniéndonos ustedes. en la peor posición, generándome los conflictos más fuertes en los lugares más profundos. Mi hijo, todas las relaciones más profundas, que no tiene nada que ver con el caso, que no tiene absoluto, pero es la forma. ¿Por qué no te ha detenido todo eso? Porque creo que hay algo más que ¿Por qué no te dolor. disuade todo eso? ¿Disuadirme de qué? De seguir intentando. ¿Cómo voy a solo imagínate? Porque puedes terminar siendo otra asesinada, Amanda, así en serio. Mira, tengo el buen presentimiento de que eso no va a pasar. Papá decía, a mí no me va a pasar lo que no me tiene que pasar. Y yo creo en esas palabras. Yo creo que la razón por la que estamos aquí no es solamente para que haya verdad y responsabilidad en este caso. Creo que el caso magnicidio FB le puede traer verdad a muchas familias. ¿Está valiendo la pena hasta ahora todo eso? Esto de que valga la pena es una palabra medio trucha, ¿no? Yo quisiera que valga la alegría. Ok, cierto, Sí, cierto. sí. Y creo que alguna vez ya lo hemos hablado. ¿Verdad? Pero mira, como que para volver a lo de la Agencia F, recibí un mensaje igual súper trucho del director de F, que yo tenía ganas de preguntarle. ¿Esta es su manera de disculparse? ¿Cuál fue ese mensaje? Diciendo que ha visto que yo he dicho en declaraciones cosas extrañas sobre Agencia F. Y la verdad es que para mí sí quiero saber como qué está pasando con Agencia ¿Qué F. dijiste que te pareció extraño? Y yo pregunté a quién le benefician estos titulares extraños que no tienen contraste. A Correa, que fue el primero que salió a festejarlo. Y yo solo pregunté. Ya hay un partícipe en el asesinato Así que no es. dice que no estuvo allí. Lo que dice es que fue otro que lo ordenó. Y que además, ¿cómo sabe él? ¿Cómo sabe él si él no tuvo participación? La verdad, para mí esto es extraño y me da mucha pena por el periodismo. Quiero como dejar ahí el tema de F. Yo ni siquiera le contesté al señor. ¿Cómo es el nombre del señor que te llamó? Jiménez es el apellido, sí, no sé el nombre del creo director. que era Francisco, no estoy segura, podría revisarlo, te Jiménez, lo digo luego. español. Sí. Sé que él también le reclamó muy airado a tu hermana también. Le hizo llorar a mi hermana. Y me parece que eso es imperdonable porque nosotras somos las víctimas colaterales de un magnicidio. No estamos para que nos llame el director de un medio a hacerse el airado, como dices tú, ¿no? Para mí eso es totalmente innecesario. Bueno, ellos fallaron. Hay una explicación ideológica. Agencia F es un medio que controla el Estado y que responde a la línea del gobierno que encabeza Pedro Sánchez. ¿No lo dijo usted, no lo dije yo? Lo dije yo y todos sabemos la línea que ha tenido Pedro Sánchez, ya respecto a Israel en conflicto con Palestina, por ejemplo, y respecto ahora, que es mucho más evidente, a Irak, que había que pedir la autorización para una... Irán, gracias. Gracias por corregirme de paso. Sí, de que estábamos hablando de eso. Hussein fue el de Irak, ¿verdad? Ya. Y el de Irán es Khomeini. Ok. Yo le encuentro ahí explicación. O sea, la tónica en general de Agencia F es todo lo que al PSOE le conviene proyectar y ser. Pero en casos como este, no solo porque nos llegue a nuestro país, hay que tener un poquito de meticulosidad y de consideración. En el periodismo en general. O sea, yo decía el otro día en la mesa del comedor, a veces siento que después del crimen de mi papá, ¿dónde quedó el periodismo? Ajá. ¿Qué es lo que pasó? Acabó la democracia, acabó Increíble, el periodismo, ¿no? ahora cualquier todo cosa pauta, es investigación, sí, no, cualquier periodista es investigador, cualquier denuncia es creíble, etcétera. Y la verdad es que si tú tienes información, anda a la fiscalía y denuncia. Eso quiero verlo, no solamente chismes de barrio. Peor si los medios de comunicación más grandes son los que replican estos chismes de barrio. Para colmo, correcto, exactamente. Se hacen eco de cualquier basura que aparece en redes sociales, que la llaman noticia o denuncia o revelación. Así recogió Jacqueline Ross, fue la que hizo esta crónica, ¿ya? Sobre el caso de Marcelo Lazo que citábamos hace un rato. Cerca de 4 horas duró el testimonio anticipado rendido este viernes por Marcelo Lazo, en el caso por la autoría intelectual del asesinato de Fernando Villavicencio. Se trata de un amigo cercano del narcotraficante asesinado Leandro Norero, que estuvo preso y ahora vive en Bolivia, desde donde habló por Zoom.
no se permitió el ingreso de la prensa. En una versión previa, sin juramento, Marcelo Lasso dijo que los seguimientos a Fernando Villavicencio antes del crimen y el propio 9 de agosto de 2023 se hicieron gracias al nexo de José Serrano con la policía y que los movimientos y ubicación del entonces candidato presidencial se compartieron con la organización criminal Los Lobos. Según Lasso, estaba planeado que ese día llegue la camioneta de la UIAD donde Villavicencio fue baleado y dijo que el asesinato costó $1 millón. En los próximos días, lo que dijo se transcribirá y anexará al expediente público. Aquí quiero rescatar una cosa, Amanda, a propósito del asesinato. ¿Ustedes han pedido que se llame a declarar al entorno? ¿A cuál entorno? Al entorno de Fernando, al que estaba esa noche acompañándolo o que trabajó al final con él en esos días. Mira, eso fue porque a juicio en de la primera algunas instancia. personas hay una o dos que pueden ser sospechosas. Mira, cuando se investigó lo de los materiales, todas las personas que estaban cerca dieron sus declaraciones. Nadie aportó gran cosa, ¿sí? Todos quieren ser dueños de la verdad. Si tienen No información quedó real, claro por qué no esperaron 10 minutos que llegue el carro blindado y si se lo tienen metieron a esa información real, camioneta. tienen que ir a denunciar a la fiscalía. Hay narrativas de un montón de cosas. Lo he visto replicado en diferentes medios y cosas así, pero como te dije desde hace un rato, lo que diferencia un chisme de una noticia, de una cosa real, es que haya sustento. Ya, ¿sí? lo otro. Hay uno de los opositores de Creo, que fue un gran legislador, que yo diría que no es el mayor crítico, sino el mayor detractor de Noboa, que felizmente no se embarca en este caso para unirse a las acusaciones y hace notar por qué esta cuestión de Pipo no es creíble. Jorge Peñafiel. Este tema puede ser una retaliación de parte del delincuente para evitar su extradición. Y así, de esa manera, al presidente de la República lo pone en aprietos. El rol de la justicia ecuatoriana es investigar los casos, los elementos, pero sin duda alguna necesita seguir con mucha contundencia el caso de la extradición, porque la extradición de alias Pipo le va a dar al Ecuador al menos la posibilidad de preguntarle aquí, en territorio ecuatoriano, con abogados y con jueces ecuatorianos, ver la dinámica de los jueces, ver la dinámica de la judicatura, ver la dinámica del propio gobierno nacional, cómo reacciona también el potencial delincuente. Es decir, estando aquí, podemos, la opinión pública, los ecuatorianos, revisar verdaderamente qué es lo que está sucediendo. Amanda, ¿a dónde debe ser extraditado Pipo? ¿Acá o a los Estados Unidos? Mira, yo creo que él se está jugando mucho y él no puede ser juzgado por homicidio si no está aquí, pero tal vez le tiene terror a la extradición, ¿no? O sea, creo que él está diciendo, no quiero ir al Ecuador, y por eso está poniendo esta narrativa en la mitad. A mí no me importa dónde quiera ir él. A mí lo que me importa es que se haga justicia. Y no va a venir, o sea, ¿desde cuándo acá el delincuente va y confiesa, menos de que Jesús toque su corazón o alguna cosa así? No estoy esperando que eso suceda. Lo que necesitamos son pruebas. Y esa es la verdad procesal. Ok, en este tema, de paso, solo para cerrar este capítulo, ya volvemos enseguida, la Fiscalía tiene la obligación de revelar qué preguntas le hizo. Por supuesto. Tiene. Y de explicar, aunque esa parte del proceso todavía no puede hacerse pública, porque no está contenta con las respuestas de él. Y el gobierno, a través de la Cancillería y nuestra embajada allá, también dejar en claro que de nuestra parte no ha faltado. Esto no puede ser un peloteo entre Colombia, que dice no las mandaron a tiempo, no las hicieron bien, y entre el Ecuador, que dice sí lo hice. Se lo pregunté de paso el otro día al ministro Reinberg, y él sostuvo que de nuestra parte no hubo incumplimiento. Hay que demostrarlo. Tales días, tales fechas, estos documentos se enviaron, hemos cumplido. Y que haya responsables, ¿no? Porque de si ellos no fallaron, de incumplimiento. Entonces, ¿quién falló? Esto no es cualquier cosa. Y lo que quieren es echarle la culpa de lo que no tiene al presidente, de haber ordenado su asesinato, y ahora de lo que no puede ser, estar demorando o eludiendo esto.
La mayoría democrática y decente del Ecuador ya comprendió que precisar los verdaderos autores intelectuales en el magnicidio de Fernando Villavicencio nunca compensará lo perdido por su familia, pero sí evitará que en este país se vuelva a asesinar con impunidad a quienes luchan por cambiarlo. Apúrate, nos cierran el banco. Tranquilo, que el cajero automático siempre está abierto. Pero nos queda lejos. ¡Lejos! Pero si tenemos un punto bebé aquí a la vuelta. ¿Y si nos vamos de viaje? ¡Fácil! ¡Está 24 móvil! O si nos quedamos en casa, lo hacemos desde 24 online. Ya no tienes que multiplicarte para hacer todas tus transacciones. Tenemos más de 5,000 puntos a nivel nacional y soluciones digitales siempre disponibles para ti. Banco Bolivariano. Eres lo que nos mueve. Antes de entrar a la cirugía pesaba 98.5 kilos. Al día de hoy peso 65 kilos. Hola, soy Gaby, tengo 35 años y me realicé una manga gástrica con el doctor Trino Andrade. Me empezaron a medicar cuando tenía 24 años para la hipertensión. Como no lograba bajar de peso, la medicación de la hipertensión cada vez era mucho más alta. Tenía un coach que me ayudaba a entrenar, tenía un cardiólogo, una endocrinóloga, una nutricionista y la psicóloga. Y con todo este equipo médico llegué hasta Ozempic, pero no lograba tener el resultado que quería. A los 6 meses después de haber usado Ozempic, mi cuerpo se hizo resistente a esta medicación, por lo cual ya no logré bajar más de peso. Mi proceso con el Ozempic duró más o menos 6 meses, en el cual yo gastaba todos los meses mucho dinero, que prácticamente llegué a gastar lo mismo de una cirugía bariátrica. Después de haberlo intentado todo, tomé la decisión de operarme, ya que mi familia fue la única aprobación que necesitaba para esto y ellos solo me aprobaron la cirugía con el doctor Trino Andrade. Cuando me operé de la manga gástrica, el cambio se fue dando de a poco. Empecé todo un proceso de aprender a comer nuevamente. A los 2 meses yo pude ver un cambio abismal en mi cuerpo. Yo le diría a la Gaby de hace 10 años que no tenga miedo, que investigue un poco más y que se realice la cirugía con el doctor Trino Andrade, porque es algo que de verdad les va a cambiar la vida. Vera a su manera, crítico e independiente. Macrodigital nos pone en los Estados Unidos en 17,000 hogares que se conectan a esa señal. Los suscriptores son miles más. Todas las noches, también en España por Hispasat, en 23 de 24 provincias en Ecuador, de especial Galápagos, 5 países, 168 cableras, una de ellas es en Colombia y la otra es Zapping de Lima, Perú, ayer es el canal 129. Ustedes están inconformes, o estuvieron, recusaron por primera vez a la jueza Daniela Ayala, después volvió a recusarla a la Fiscalía y ella apeló. Ese tema se resuelve este martes 3 de marzo. ¿Por qué debe estar ella fuera del proceso? Bueno, no lo digo yo, lo dice ya la Corte. Ella ha cometido actos de dolo, con dolo, en su capacidad de juzgadora, ¿no? Al momento en el que ella no les dio las medidas adecuadas a José Serrano y a Javier Jordán, y acuérdate que les permitió a Javier Jordán presentaciones en el consulado cuando esa figura ni siquiera existe. Y claro, digamos que Serrano está en la cárcel, entonces no puede presentarse en el consulado. Pero ella lo decía, les vamos a dejar en esta para que ellos puedan trabajar para pagar sus abogados. O sea, era una cosa terrible realmente lo que ella estaba diciendo. ¿Qué debía hacer el Consejo de la Judicatura apenas se conoció eso? ¿Por qué hay una segunda recusación? El Consejo de la Judicatura no procede. Mira, ahora justo lanzamos una nota, acabamos de lanzar una nota en este momento en la Fuente de Periodismo de Investigación, en la que justamente preguntamos, el Consejo de la Judicatura está destituyendo a un par de jueces anticorrupción, todo lo que están haciendo,
y deja de lado el caso de Ayala. No entendemos por qué. Ella debe ser destituida. Ella ha ¿sí? dicho, en cambio, que ustedes, al hacer públicas sus inconformidades, han puesto en peligro su vida, que tiene pesadillas y que le han arruinado la vida. Bueno, me encanta arruinarle la vida y ser la pesadilla de los corruptos. Me encanta, es como Freddy Krueger de los corruptos. Me fascina. ¿Es corrupta? Por supuesto. Imagínate, ¿por qué razón le darías estas medidas ridículas a los mafiosos más mafiosos del Ecuador? Es claro que tiene que quedar fuera de esto. Por supuesto. ¿Qué pasa si sale el martes? ¿Se retrasa más el proceso? ¿Quién asume? Bueno, el proceso sería imposible de seguir con la jueza Daniela Ayala. Tiene que haber el cambio. Yo coincido. Tiene que haber el Te cambio. pregunto, no, a veces el remedio es peor que la enfermedad. No se va a dilatar más de eso. ¿Quién asume? ¿Qué tribunal trata esto? Mira, ahorita estaba este juez Ortega, si no me equivoco. El juez Ortega, él fue el que estaba a cargo. Yo fui a la audiencia de apelación y además vi unos comportamientos muy raros, ¿no? Por ejemplo, la secretaria del caso, que además no justifica, no pone a tiempo las cosas, amiguísima de la jueza. Esas son cosas extrañas y que yo las veo que están ahí sucediendo, ¿no? Aparte de que es una tontería, claro. Si lo son, demostrarlo. Exacto, es como que vienes a demostrar tu y de que poder, estás muy confiado. Aquí no pasa nada porque yo mando. Exactamente. Así es. Y también muy interesante porque la abogada de Daniela Ayala es una señora que fue parte del caso Sinohydro. ¿Te acuerdas del nombre? Está en la nota de periodismo de investigación, puedes revisarla. Ahora justo acabamos de publicarla. Lo puedes chequear ahorita hasta que tanto pongamos algo que también tiene que ver con lo actual. Esto fue el 19 de febrero, ¿verdad? Lo que tiene que, en cambio, resolver un tribunal de Pichincha respecto a la apelación que han puesto los 4 responsables que mencioné antes como ejecutores materiales del crimen de Fernando Villavicencio: Angulo, Castillo, Ramírez y Flores. Un tribunal de la Corte Provincial de Pichincha convocó a la audiencia de apelación para los 4 sentenciados como autores materiales del asesinato del ex candidato presidencial Fernando Villavicencio. Quienes buscan una salida a su sentencia de primera instancia son Edwin Angulo, alias Invisible, Laura Castillo, alias La Flaca, Eric Ramírez y Víctor Alfonso Flores. En julio del 2024, el Tribunal Penal de Primera Instancia los declaró responsables del crimen ocurrido el 9 de agosto de 2023. Las penas impuestas a todos ellos superan los 30 años de reclusión. La investigación en primera instancia en este caso determinó que los ejecutores estaban vinculados a la estructura criminal Los Lobos y por ello la vinculación de los 3 cabecillas en esta causa es pieza fundamental, pues con información que puedan aportar al proceso investigativo se podrá identificar aún más nexos que ya se ha dado a conocer durante esta causa en relación a quienes dieron la disposición de asesinar al ex candidato presidencial. Ok, esa audiencia se difirió. ¿Por qué? Porque el secretario del juez no le había notificado al abogado de alias del Invisible. No le había notificado la audiencia. No. ¿Y para cuándo se postergó? No han dado fecha todavía. Así de dilatadas están las cosas. Pero esta es la parte que ellos están apelando a la sentencia que ya existe. Entonces... Correcto. Hay que ver hasta dónde llega la situación. Solamente se habían presentado los abogados de Laura Castillo. En un inicio pensamos que, como en la ley dice que si tú no te presentas al recurso de apelación queda pues ya ahí tu caso, pensamos que eso iba a pasar, pero luego el juez dijo que al no instalarse la audiencia es como que no hubiese pasado nada. Entonces estamos esperando a que den una nueva fecha y estamos atrás de todo, ¿no? Mientras intentan apelar estos lobos, que son parte de los lobos, tenemos la vinculación de los otros que ahora dicen que es Novoa, ¿no? Pero a mí me parece que es una jugada que tiene también que ver con la coyuntura de alias Mencho, ¿no? Recordemos que los lobos pertenecen a la facción del cartel Jalisco Nueva Generación acá en Ecuador. Y por lo tanto... Por eso están buscando enlodar todo el proceso, ¿no? No ser traídos al Ecuador. Y también algo que fue muy curioso, no sé si lo tienes en tu radar, es que el lobo menor, que sería, a mi modo de ver, el que queda, si alias Pipo está detenido, ¿quién queda en la estructura? El lobo menor, ¿no?
En la audiencia en la que sí se dio de vinculación, el abogado Gastón Toro, intentando inducir al error al juez, le dice, pero si el lobo menor está aquí en Ecuador. Y pues nos quedamos fríos, ¿no? Y decimos como, ¿what? Y entonces el señor muestra unos informes en los que dice... ¿Ese fue el que se le escapó al SNAI? Mira, dice que el lobo menor es terapeuta, que él reinserta personas a la sociedad. Es que tú dominas los nombres, lo tienes tan claro, yo tengo la secuencia. No, y entonces... Se le escapó al SNAI, sí, y se le escapó hace mucho tiempo, hace exactamente. 2 años. Nunca habían verificado que tenga el grillete, que esté allí, y mira, etcétera. No solo eso, hay informes que claramente son alterados. Fotografías repetidas en la que uno tiene gorra, en la que otro no tiene, pero es la misma foto. Y estos informes están ahí. ¿Y el policía que estaba para vigilarlo, los turnos de policías en el domicilio, pues de arresto domiciliario, no verificaba que en efecto esté todos los días, déjenme entrar a la habitación, aquí está, señor? No lo hizo. El informe de la policía del 25 de enero, o sea, hace poco, revela que hay total inconsistencias en esto y claro, cuando vemos esto, entonces nos damos cuenta que el lobo menor no está aquí. Pero Gastón Toro quería inducir al error al juez. Y yo me pregunto, ¿eso es sancionado? Abogado de mafiosos, ¿no? Acuérdate que él y su consorcio de abogados también fueron defensores del invisible en el caso Cazador, del invisible en el caso de los autores materiales, y ellos tenían en su página web la oración de la Santa Muerte como bien chévere, ¿no? Así les gusta. Tengo todo eso claro. Para recordarles otra vez de quien nos referimos hace pocos instantes, Lobo Menor es uno de los 3 nuevos vinculados de hace poco. Él, Pipo y Gordo Luis, ¿verdad? Así es. Con más volvemos enseguida. La mayoría democrática y decente del Ecuador ya comprendió que precisar los verdaderos autores intelectuales en el magnicidio de Fernando Villavicencio nunca compensará lo perdido por su familia, pero sí evitará que en este país se vuelva a asesinar con impunidad a quienes luchan por cambiarlo. Ponte pilas con tu casa propia. Aprovecha la tasa preferencial del BIES al 2,99%. Con Mundo Ambienza, tu casa puede ser una realidad desde solo $5 diarios. Vive en una ubicación privilegiada, cerca de todo. Visítanos en www.ambienza.com. Vera a su manera, crítico e independiente. El canal 24/7 pone el programa en redes, al aire, en sus diversos medios y plataformas 1 hora antes de la emisión oficial. Es el único autorizado para eso. En los números, frecuencias que ven en sus aplicaciones en la pantalla. Y seguimos haciendo, ya por el 6º mes, Ver a su manera desde el estudio de podcast de Radio Centro, 101.3 FM. Recordemos por un instante cómo Patricio Rosero, abogado de Amanda y Tamia Villavicencio, tiene claro lo que está pasando para que ustedes también lo aclaren. Cada vez que el proceso avanza en la consolidación probatoria sobre los vínculos que existen estructurales, vemos que cierta organización criminal, como son los lobos, y determinados operadores políticos, como son los del correísmo, emergen una narrativa alternativa que intenta desplazar su eje sobre la responsabilidad. ¿Qué es lo que tratan de hacer todos ellos? Es desviar la atención para que la misma fiscalía y la acusación particular, como somos de Amanda y Tamia, no nos concentremos o no nos den el tiempo, como son tiempos muy cortos porque solo se extendió un solo mes la instrucción fiscal, tratan de llenarnos con esta basura mediática que en realidad no va a ser adjuntada al proceso. Hay un elemento importante. Recordemos que hay una jueza que les dio medidas alternativas a Jordán y a Serrano y que todavía intenta mantenerse dentro del proceso.
y el día 3 de marzo tiene la recusación, podría darse de que estos jueces o quizás ellos consideren que sí deban. Entonces, eso es lo peligroso y por eso sí hago un llamado al Consejo de la Judicatura, que pese que ya cierta jueza tiene una declaratoria de negligencia manifiesta y dolo dado por la sala penal, que fue amenazada inclusive por uno de estos procesados, ellos no abocan conocimiento. Entonces, si es que quieren decir y dar a entender de que quieren cambiar la justicia, empecemos por las cosas que ya se han dado, que el mismo órgano jurisdiccional ha declarado que ella ha hecho dolo y negligencia manifiesta, y ellos ni siquiera han abocado conocimiento. Recuerden, Consejo de la Judicatura, esa audiencia de apelación de la jueza Daniela Ayala es martes 3. Después de todo esto, ¿qué falta por determinar quién fue el que ordenó? Está claro quiénes planearon, los autores intelectuales. Ya está claro quiénes pagaron. Falta en el proceso ratificar eso o corroborar con pruebas más allá de los indicios contundentes que hay. Pero con lo que se tiene reunido, se podrá llegar a una versión creíble de quién fue el que ordenó, porque uno de los implicados había dicho que fue el correísmo y después le pidieron una precisión. Le preguntaron quién del correísmo y él dijo el presidente Correa. ¿Hay cómo llegar a una... Arriba. ¿Ah? El señor de arriba. El señor de arriba. Ok. Nunca lo mencionó el apellido de Correa. Creo que sí dijo Correa, pero lo que dice, no dice el presidente, sino el señor de arriba. El señor de arriba, ok. ¿Hay una manera de llegar a establecer si eso en efecto fue cierto o si de repente es un cuarto de todos los que han mencionado? Yo creo que, o al menos así lo siento, ¿no? Creo que Serrano puede cantar. Entonces, ahora, tristemente, funciona así, ¿no? No es que el curita de la esquina es el que va a venir a decirnos. Los delincuentes son los que entre ellos mismos se queman para salvarse un poquito, ¿no? Con más de eso volvemos tras esta última pausa. Lo de Serrano tiene que ver porque esa sería su forma de reducir la pena por los delitos que le han encontrado en los Estados Unidos la propia justicia norteamericana, y es otro que quiere la cárcel allá, no acá. La mayoría democrática y decente del Ecuador ya comprendió que precisar los verdaderos autores intelectuales en el magnicidio de Fernando Villavicencio nunca compensará lo perdido por su familia, pero sí evitará que en este país se vuelva a asesinar con impunidad a quienes luchan por cambiarlo. Apúrate, nos cierran el banco. Tranquilo, que el cajero automático siempre está abierto. Pero nos queda lejos. ¡Lejos! Pero si tenemos un punto bebé aquí a la vuelta. ¿Y si nos vamos de viaje? ¡Fácil! ¡Está 24 móvil! O si nos quedamos en casa, lo hacemos desde 24 online. Ya no tienes que multiplicarte para hacer todas tus transacciones. Tenemos más de 5,000 puntos a nivel nacional y soluciones digitales siempre disponibles para ti. Banco Bolivariano. Eres lo que nos mueve. La psicóloga clínica María del Carmen Rodrigo coincide en que a los jóvenes menores de 15 años debe limitarse el acceso a redes sociales, pero... Una ley que prohíbe es una invitación a romperlo. Y Carlos Vera contraargumenta. Crezcamos a través de una ley, discutamos los términos de la ley y de la prohibición. La proponente de la reforma legal, asambleísta Catherine Pacheco de ADN, explica. Es un escudo de protección para nuestras familias. Una reveladora entrevista sobre ventajas y riesgos de prohibir a jóvenes menores de 15 años el acceso a redes sociales. ¿Qué debemos cambiar los padres en nuestro hábito y en nuestra conducta? Una hora de orientación para padres, jóvenes, maestros, psicólogos y todos en general. Todos estamos expuestos a que el celular nos conquiste. Una entrevista veraz,
con la psicóloga clínica doctora María del Carmen Rodrigo. Sábado, 22 horas, por Facebook y YouTube de Carlos Vera, Vito TV Extreme Canal 15 y 709 HD, Manavisión Canal 9, Manaví DirecTV 194. A nivel nacional, después del fútbol, Caravana 750 AM y Blue 88.9 FM. Reprise, domingo 20 horas por Extrema 92.5 FM en Tungurahua y Cotopaxi. Vera a su manera, crítico e independiente. Un testimonio final, Amanda Villavicencio, de qué resta hacer para que esto no termine en una burla. Creo que esta frase que te decía hace un momento me parece que es oportuna para todo el Ecuador en todo lo que está sucediendo. ¿Por qué vamos a atornillarnos al error si podemos mejorar? ¿Por qué vamos a defender lo que está mal si podemos ser mejores? Y se lo digo al presidente Noboa, se lo digo a los ministros, se lo digo a ti, nos lo digo a todos. Este caso, el caso magnicidio, puede traerle verdad y responsabilidad a todo el país. Y eso sería lo mejor que puede pasar, limpiar la política de verdad. Porque si no estamos condenados a seguir dejándonos dominar por el narcoestado en el que estamos viviendo. Gracias por tu lucha incesante para que así sea. Yo te he dicho tantas veces que la justicia no te va a devolver a tu padre. Así es. Que ustedes están trabajando por otros, por nosotros. Porque a ningún ecuatoriano, no solo trascendente y relevante como tu padre, a cualquiera. Porque si pasa eso con ese crimen de él, tan público, puede ocurrir, y de hecho está ocurriendo a veces con cualquiera, le puede ocurrir lo mismo y no está salvo en este país. Así es. Tengamos claro por quiénes están luchando estas mujeres. Alguna vez les dije estas chicas, y son dos mujeres maduras y sólidas. Están luchando por nosotros, por ustedes, ya no por su padre. Su padre está en un pedestal superior al que se ha subido en la historia que aquel que lo hubiese subido ser presidente de la República. Más gloria, más trascendencia, difícilmente, aunque ni ella, ni yo, ni nadie lo quisiera a tan alto precio. Entienda que la pelea no es por eso. Que la pelea es porque esto no se convierte en una serie de pelea de narrativas a ver cuál cuenta mejor la historia, sino por tener en cuenta los hechos que ya están siendo respaldados, documentados y verificados en el proceso. Y que no debemos dejar fácilmente que el tiempo se diluya para que esto quede en el olvido. Ahí nos estamos jugando nosotros, no solo nuestra tranquilidad, ¿saben qué? Nuestra vergüenza. No puede ser posible que veamos caminar a Amanda y a Tamia Villavicencio por las calles del Ecuador sin que nosotros hayamos hecho cada uno en la dimensión de lo posible, al alcance de lo que tenemos, algo porque se haga justicia en el asesinato de su padre, dando con el último eslabón que falta. ¿Quién fue el que ordenó? Buenas noches. Vera a su manera llegó gracias al auspicio de... Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. Aprovecha la tasa preferencial del BIES al 2,99%. Con Mundo Ambienza, tu casa puede ser una realidad desde solo $5 diarios. Vive en una ubicación privilegiada, cerca de todo. Visítanos en www.ambienza.com. Ya no tienes que multiplicarte para hacer todas tus transacciones. Tenemos más de 5,000 puntos a nivel nacional y soluciones digitales siempre disponibles para ti. Banco Bolivariano. Eres lo que nos mueve.